Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es account for. Account for. Y tiene dos significados. El primero de ellos es dar o expresar las razones de algo, especialmente cuando es necesario u obligatorio realizar alguna aclaración, justificación o explicación. También puede indicar algo que actúa como una explicación, argumento, causa, razón, etc. En ese sentido, ya toma más como una connotación, tal como si fuera un sustantivo. No obstante, continúa siendo usado como una acción en sí. Luego veremos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. El segundo significado es formar o hacer parte de un grupo o proporción de una cantidad determinada. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa, en su primer caso, explicar, argumentar, justificar, aclarar, responder por algo o responsabilizarse de algo. También lo podemos interpretar como dar o rendir cuentas por algo. En su segundo caso, esto significa representar, contabilizar, constituir o concentrar. Bueno, pues este phrasal verb es intransitivo y por tanto inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar, así que su patrón gramatical es account for something. También nos lo podemos encontrar acompañado de someone. No obstante, esto no suele ser muy común e incluso podría ser difícil encontrarlo siendo usado de esa manera, es decir, como account for someone. Por eso te pongo aquí este someone entre paréntesis para que tengas en cuenta mucho eso. Adicionalmente, por la estructura que tiene el patrón gramatical, pues la tendencia es ser usado con algo, especialmente con algo. Adicionalmente, son phrasal verb de uso neutral. Es decir, que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bueno, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es accounted. Accounted. Como lo podemos apreciar, tiene una terminación ed que nos recuerda que es un verbo regular. En cuanto a su pasado participio, vemos que se repite. Accounted. Accounted. Para su presente participio, vemos que es accounting. Accounting. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es accounts. Accounts. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. The mayor must account for how the city's funds were spent. Eso significa que el alcalde debe rendir cuentas de cómo se gastaron los fondos de la ciudad, o el alcalde debe explicar, argumentar, aclarar, justificar cómo los fondos de la ciudad fueron gastados, en qué se gastaron esos fondos. He has to account for his poor behavior during the debate. Eso significa, él tiene que explicar, rendir cuentas, aclarar, justificar, responder por su mal comportamiento durante el debate. The machine breakdown may have accounted for misuse. Eso significa, la avería o el daño en la máquina puede haber sido a causa de un mal uso. En este ejemplo debemos prestar atención a algo importante. Aquí estamos haciendo referencia a esa connotación que te mencionaba en el significado, en donde te decía que también puede indicar algo que actúa como una explicación, argumento, causa o razón. Porque en este ejemplo estamos diciendo que el daño en la máquina puede haber sido a causa de, a razón de, por cuenta de o a cuenta de un mal uso. Entonces, como podemos apreciar, este ejemplo estamos usando esa connotación como si fuera una explicación, como si fuera un sustantivo, que es una causa, una razón, algo por lo cual esa máquina se dañó, que evidentemente fue el mal uso. Así que espero tú también hayas podido identificar esa connotación en este ejemplo. Adicionalmente, pues en este ejemplo y en el anterior también estamos haciendo referencia a ese primer significado de explicar, argumentar, justificar, aclarar, responder por algo, etc. Renting accounts for over half of my monthly expenses. Eso significa, la renta representa más de la mitad de mis gastos mensuales. O también el alquiler, el arriendo, concentra, constituye, contabiliza más de la mitad de mis gastos mensuales.
Y en este ejemplo pues estamos haciendo referencia a ese segundo significado de formar o hacer parte de un grupo o proporción de una cantidad determinada. En este caso yo digo que el alquiler, la renta, el arriendo pues hace parte del total de mis gastos, que sería esa cantidad determinada. Y bien, también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son: para el primer significado podemos usar explain, justify, clarify and rationalize. Cualquiera de estos puede tener incluso una connotación un poco más formal. No obstante, recordemos que account for también lo podemos usar evidentemente en contextos formales. Para el segundo significado podemos usar sinónimos tales como constitute, comprise and represent. Igualmente también pueden llegar a ser un poco más formales, pero lo que te decía anteriormente, esto cumple esa misma función de account for en ese tipo de contextos, así que de alguna manera u otra los podemos combinar o intercambiar siempre y cuando sea dentro de ese segundo significado. Igualmente para los sinónimos del primer significado. Aquí quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que account for también tiene additional meanings como phrasal verb. Es decir, también tiene significados adicionales como phrasal verb y significados adicionales a los dos que ya conocimos previamente. Básicamente estos significados son destruir, derrotar o arrebatar la vida. Cuando hablamos de arrebatar la vida, pues evidentemente es quitarle la vida a alguien. Eso que es un delito. Pero estos significados son principalmente visibles en el inglés británico. Te los vas a encontrar con una mayor frecuencia en este inglés. Our army has accounted for many enemies. Eso significa: nuestro ejército ha destruido, derrotado, arrebatado o quitado la vida a muchos enemigos. Entonces, como puedes ver, usé este ejemplo en el cual podemos entender que se puede referir a esos tres significados de destruir, derrotar o arrebatar la vida. Evidentemente, en un contexto más amplio, podremos entender con mayor claridad a cuál de los tres significados se puede estar haciendo referencia. Pues este ejemplo te lo pongo aquí de una manera dinámica para que podamos entender lo que pueden ser esos significados, evidentemente en un ejemplo. Adicionalmente te dejo esto, que es que accounting for también puede ser usado como una expresión para decir considerando o tomando en consideración, teniendo en cuenta, tomando en cuenta, así que te lo puedes encontrar por ahí de esa manera, aunque no es muy usual. En este caso, cuando se usa accounting for, no está siendo usado como una acción, por tanto pues el contexto evidentemente te lo hará saber. Como te digo, no es muy usual, pero sí es un plus que debes aprender y tener en cuenta por si acaso te lo llegas a encontrar por ahí. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales, en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.